Bueno, ¿me escucha? Sí, bajo, pero yo subo el volumen, pero necesito un segundo. A ver ahí. Ahí está. Ahí. Oh, se me fue. Ahí está. Ahí. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, bueno, buenas tardes. Acá estamos con Enrique Rodolfo Dick, escritor, historiador, entre muchas otras cosas más. Antes que nada, para empezar, bueno, obviamente, el libro, tras la estela de Graffiti, me encantaría poder decir que ansío terminarlo, pero prefiero disfrutar del libro, entenderlo, comprenderlo. eh, y la verdad es que es muy diferente a lo que leí previamente en la secundaria, que es una historia parecida, pero el punto de vista que nos enfoca usted me gusta y la verdad que hace que sea más entretenido, más eh, cómico por lo que sucede al principio de la historia en cuanto a la infancia de su padre y bueno, y marcando una realidad también de la época. ¿Cómo está usted? ¿Cómo, cómo está usted ahora? Ah, bien, bien, bien. Se escucha la voz un poco metálica. Ah, bueno, lástima. Pero bueno, metálica es una expresión. Como que ahí tiene un eco interno. Por Ah, eso. Pero no importa, no importa. A ver. bueno. Si quiere, para no molestarlo en el tiempo, le voy preguntando, eh, Sí, por supuesto. ¿cuándo comenzó usted a escribir estos libros? O a escribir libros, básicamente. Empecé en el año 1989. 89. Sí, como consecuencia de que mi mamá murió en un accidente y mi padre en un accidente de automovilismo, de auto. Mi padre estaba mal, por supuesto. Entonces vino a pasar la Navidad conmigo en Buenos Aires. Él vivía acá en Córdoba. Mm. Y empezó ir a un día, una noche, porque estábamos, me acuerdo de la noche, una noche que había mosquitos y había un calor terrible como es en Buenos Aires, húmedo. Y digamos, un día, y encima de la carga de la tristeza, ¿no? Y entonces mi padre empezó a contar, porque él era muy cuentista, le gustaba contar historias y demás. Entonces él empezó a contar de 50 años atrás, justo se cumplían 50 años del evento del combate del Río de la Plata. Entonces empezó a narrar, y, bueno, decía que lo habían alojado en el hotel de migrantes, y que eran unos dormitorios enormes, largos, es decir, con camas de 3 pisos, colchones y demás. Y en el centro mismo de la cuadra del dormitorio, había unos tachos grandes, de 20 litros más, con un cucharón, Oh, un tacho de acero. Y bueno, nadie sabía qué era. Entonces, mira, era un líquido que humeaba, hacía humo, hacía calor. Y lo probaron y era mate cocido. oh, Y no lo conocían para nada, ¿no? mm. Y bueno, de la misma manera, pasó con el puchero, ¿no? Venían los tachos y adentro del puchero con los huesos el caracú y las papas. Sí, yo me imagino que por tanto tiempo, por ahí, o en esa época que no sé, Sí, más que preguntar qué es, mientras alimente y te ayude a pasar el momento, porque igual eh, sentía frío, pero en realidad hacía calor en esa época, así que un poco ayudaba. mm, Que no haya sido por ahí un otoño, un invierno sí, como estamos ahora, que es un frío terrible. sí. Aún así, un mate cocido con calor,
Bueno, igual hay gente que toma mate y le gusta igual, así que nunca hay época Sí, para... hay, lo que pasa es que cuando hace calor el mate cocido se toma frío, ¿no? Porque calma la sed, con ese gusto amargo que tiene. Pero bueno, era raro, era extraño. Sí, Y sí, le digo las veces que después tomaron mate de bombilla. Mm, Era una costumbre que no conocía, ¿no es cierto? Intercambiar la bombilla. sí. Y sin embargo, mi padre después, años después, empezó a tomar con un amigo, tomaba mate. Y bueno, y entonces cuando terminó de contar, este, yo le dije, cuando esas cosas que uno hace cuando es medio audaz, le dije, yo voy a escribir algo sobre lo que me estás contando. Y ese fue en diciembre, en enero, iba a la casa, estaba de vacaciones, iba a la casa nuestra y grababa lo que me contaba, y me contó religiosamente, yo digo religiosamente porque puntualmente, al pie de la letra, terminó, digamos, de 20 días, terminó desde que nació hasta ese momento, ¿no es cierto? Dando detalles de los viajes, de la internación, del combate, de todo eso. Era un esqueleto de información que yo después fui engrosando, ¿no es cierto?, para hacer un libro más completo. Y bueno, y salió la primera edición, que si usted la compara con eso, es la mitad de lo que el libro que tiene sí. de la primera edición. Esta es la décima, Mm. grande, con mucha información, ¿no? Claro, en el libro este está en las ediciones desde el 90 y Sí. creo que 96 en adelante, como Mm, todas hasta la hora del libro actual, que es más, que tiene más de 450 páginas, sí, los capítulos, ya las últimas son ilustraciones, sí, imágenes más actuales, familiares, de sí, las tumbas, los caídos. sí, por eso las ediciones son, en la parte central son todas las mismas, no he agregado nada en la historia misma desde el Mm, principio al fin. Yo agregué anexos, que los llamo anexos técnicos, anexos diversos, con historias que van cambiando a veces con las ediciones, ¿no? mm, Yo digo para no aburrir, no se aburre, nadie se aburre, pero los distintos libros van teniendo diferentes anexos, donde en uno hay una historia de las lanchas, en el otro no, la visita a Uruguay, un buceo, Para cambiar todos temas de... para cambiar un poco, porque al principio usted cuenta la historia del primero de los soldados, de cómo venían para acá, después va contando la historia de la infancia, de Sí, su papá, la relación con su abuelo, o con el papá. sí, Y después está el capítulo como de la Kriegsmarine, por cuando de que lo que él más, como según cuenta, él anhelaba, él quería conocer el mar, quería ser marinero, entonces sí, claro, son distintos capítulos contando una sí, sola, exacto, sí, sí, para que no sea repetitivo. Claro, entonces a eso sí, la otra pregunta que iba es, entonces, prácticamente la inspiración de usted para decidir hacer estos relatos históricos es de lo de su papá, tendría que ser, sí. de lo que le contó a usted. Sí, no, seguro, seguro, no, digamos que las historias fueron siempre interesantes. Él siempre, como decía, él contaba cuando pues, sucedía algo, él encontraba la anécdota de la infancia. Entonces, decía, por ejemplo, en broma era, decía que uno terminaba de almorzar, cuando él terminaba de almorzar, decía, yo soy el Kaiser. Entonces, cuando el Kaiser no comía más, terminaba la comida, todo el resto tenía que terminar y dejar los platos llenos, ¿no? Y después mucho con el idioma, a propósito, para que mi mamá se enoje, no se moleste. Cambiaba las palabras, cambiaba las de, palabras de uso corriente, les daba un tono gracioso. Por ejemplo, ¿cuál era? Por ejemplo, había un actor que se llama Luis de Funes, es un cómico.
Entonces, un cómico, iban a ver esas películas. Entonces él decía, no decía Luis de Funes, decía el Deán Funes. El Deán Funes, el Deán es un cargo de la iglesia, y hay un Deán Funes, un personaje histórico en la historia argentina, Ah, la verdad. el Deán Funes, no, no, tenía muchas anécdotas. Bueno, la que más bueno, una de las que más me hizo, me gustó, me hizo reír, es la reprimenda que le habían hecho a su padre chico por el desastre que dejó dentro de la escuela. Que le había No, sí, mandado, no, sí, le había mandado el comunicado. Igual usted le dice como de forma aproximadamente exagerada, por ahí no es exactamente igual, pero no, sí, sí, se lo mostró a su papá y como que el papá lo vio y fue bueno, porque es como que a veces me lo cuenta mi mamá o que mi abuela le solían hacer, como diciendo, antes era sí. el acta que se le hacía y por ahí tu papá no te retaba, pero te lo hacía leer como para decir, todo eso que te puso ahí, no lo vuelvas a hacer. Sí. No, seguro. Sí, no. No, tenía muchas historias, ¿no? Y cuando contaba sobre algún tema de buque, sobre todo, era bien preciso, ¿eh? Después estaba después en los libros, ¿no? Uno a veces compara un evento y estaba en los libros, no era ni siquiera improvisado, ¿no? ¿Y por qué cree usted que, no sé, después de más de 80 años, porque creo que con este año se cumple 85 del lo de Graph P, de lo que fue en el 39, Sí, porque casi más, bueno, 85 años, eh, es importante que se sepa acerca de la historia del Graph P, o sea, los tripulantes, el capitán, Hans Landor, sí. la Kriegsmarine. ¿Por qué cree usted que es importante que se siga sabiendo eso? O que la ¿Que gente sigue sepa, aquí, perdón? que, sí, que la gente sepa sobre esa historia, aunque sea vieja. Eh, en el libro, en este libro en particular, hay dos historias, o tres, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar dos nomás. Una historia que es general de los eventos, de los hechos y las fechas y los combates, y hay otra que es particular o interior, mejor dicho, que es el toque que le da el actor de esos eventos, le da su corte personal, ¿no es cierto? Eran 1055 marinos. Cada uno tenía una versión del tiro de un cañón. Entonces, le preguntaba a este, tenía tal cosa, el otro tal cosa, el otro tal. Ni hablemos del buque, por ejemplo, la vida en el buque, la navegación los combates y demás. Entonces, esa historia está, en este caso, en este libro, ¿no? Como le decía, está en la parte general que la encuentra, he ido, no copiando, sino adaptando a mis estudios, a lo que yo estudié alguna vez de la Segunda Guerra, y sobre todo la vida naval. Así que eso da el marco, ¿no? Digamos, la pintura está en el medio y es autoría mía y de mi padre, o del padre mía. Ah, Nosotros, o sea, posiblemente haya alguna palabra, algún término que no sea correcto, ¿no es cierto? Porque cuando hay alguna duda y uno dice, ¿y qué hacía en ese momento? ¿O cómo veía las cosas? Si usted dice, son 1000 libros, digamos, 1000 títulos, ah, ¿no? Habría que hacer 1000 libros, cada uno con su versión y la parte externa, todo igual, y en lo que adentro, la vida que vivió, lo claro, hirieron, los tristes compañeros. Así que claro. eso, Parte de lo general es como ese juego, esa broma que le hicieron a Kaiser Guillermo. Bueno, primero cuando practicaban, que fue que hicieron dos. El primero, un grupo era el Kaiser, el otro era comandante, y sí, hacían como una pequeña pelea amistosa como para decir, bueno, para practicar, que perdió el Kaiser
el comandante le dice, eh, señor, usted ya es mío, le dice, y se lo dice como en broma, el otro se enoja mal y lo termina echando, y al rato después lo termina convocando de vuelta, es como, no sé, Sí, no se sí, es bancaba cierto, nada. sí, Después sí. lo traían de un lado al otro, de ese servillero. Ah, pues hay muchísimas. Eh, Ellos empezaron a adaptar la ropa de los gauchos, criollos, esos sombreros anchos, bombachas, alpargatas. Ahora la Entonces se última. fueron mimetizando con el pueblo, ¿no? Sí, encima que era acá, por lo que cuenta, había gente que se animaba a laburar en los campos y más después de la Primera Guerra, que se requería mucho más trabajo Sí, y que después, bueno, cuenta que según como que la frase de propaganda, bueno, que decía Hitler era el pueblo, el país lo saca a flote la gente, entonces, mm, sí, como dice, bueno, las palas que se hacían en las formaciones y se las utilizaba como si fuesen las armas. De acá en el sí, hombro sí, y se utilizó el mismo procedimiento tal militar, cual. pero con Sí, las palas. sí, Y sí, con la espada hacían el manejo, la ponían abajo, arriba, la tenían limpia, afilada, claro, todo eso. bueno, ahora este, en esta época muchos no quieren agarrar la pala. no, Parece chiste, por pero eso yo contaba ayer, le contaba, no me acuerdo a quién, ¿quién era? Alguien que construye acá, construye. Que cuando mi papá volvió de Alemania, 3 años después de la guerra, mi mamá lo esperaba, ya habían casado, mi mamá lo esperaba con un caballo y con una pala para que empiece a trabajar. Y empezó de albañil. claro, De albañil, y bueno, se había especializado en Alemania en esos 3 años de levantar los escombros, sería pues, albañil y la pala, era la pala y el caballo. Así que, bueno, ah, a esta pregunta le quiero hacer, ya que la estamos mencionando, ¿qué significó? Por ella me lo habrá dicho seguramente, pero igualmente para hacer una idea más general, ¿qué sí, significó su padre para usted? Porque claro, es muy frecuentemente mencionado en el libro, bueno, dije, bueno, la historia de su infancia, la de su padre, sí, la ilusión o sí, entusiasmo de Heinrich por formar parte de la Kriegsmarine, ¿qué significó él sí. para usted? ¿Es que sirvió para mí o para mi papá? Para usted, ¿qué significó él? Ah, está bien, me faltaba era él, porque por ahí se van una palabra. Sí, mire, para que, no es común lo que le voy a decir, no es habitual, pero me ocurre cada vez, que es cuando yo hablo de él, por ejemplo, en una presentación del libro, en una conferencia o en mi casa, lo que sea, cada vez que hablo de él, de un tema más bien profundo, no cualquiera, la emoción me llega fuerte, ¿no? Hasta el extremo, por ejemplo, las ceremonias de fin de año en homenaje al comandante que está enterrado en el cementerio de Chacarita, en Buenos Aires. Mm, Yo siempre hablo, digo unas palabras porque yo soy el presidente del círculo sí, de Crash P, sí, y entonces ahí siento eso, que bueno, pero no es completa la respuesta mía para usted, porque decirle que la emoción cualquiera entendería sin más que agregar que esa emoción existe y cada vez me llega más hondo, ¿no? Pero en cuanto a ciertas características y características de mi padre, eh, él nos enseñaba con el ejemplo y con mensaje, y los mensajes no eran directos así, sino eran, como le dicen, un poco sesgados, un poco circular, no iba directo. mm, Por ejemplo, él nunca nos, los padres a veces le pegan a los hijos, antes era especial. Mi ah, padre nunca me puso la mano. En cambio, mi mamá andaba con una varita, el mimbre, había cualquier cosa. Pero él nunca, nunca.
y hemos hecho y nos hemos portado mal delante de él. Claro, por ahí no Y él decirlo. decía que se calme, calmate, Ana María, calmate, Ana María es mi mamá. Mm, Él- sí, y bueno, era siempre muy amable, o sea, claro, qué no va a decir uno de su padre? Pero bueno, la pregunta es muy, muy concreta y me pasa eso, ¿no es cierto? es que también es muy porque, no porque haya sido un marinero o soldado de Kriegsmarine es malo. Ocurre con el capitán Hans Landorf, que fue también uno de los más humanos posibles. Hizo todo lo Sí, posible sí, para tratar de salvar a su gente. Él sabía que lo de él lo iba a pagar tarde o temprano porque sí, sí, era lo que se quería y aún así, tanto, bueno, hijo enterrado en Chacarita, porque prácticamente claro, el, el ce- el cementerio tanto en Uruguay como en Argentina, están de los sí, lados. A unos que quedaron allá en Uruguay, otros que aprovechando los barcos remolcadores que juntaban a la gente de ahí, del barco, los sacaron y los trajeron para acá a Argentina y muchos hicieron su sí, vida acá. ujú, Me sí, cuenta en el libro que antes se hizo con la migración, con la hacerse la América, que se dice siempre, mm, hay muchos historiadores, de gente que sí, se dan cuenta que en Europa no funcionaba y que en América o en América del Sur, en Argentina, había un país que estaba recién en desarrollo, en crecimiento, entonces venían. eh, Más porque siempre cuentan un historiador, claro, en Argentina desde el 1860 hasta el inicio del siglo XX era unas potencias económicas. sí, sí, Hasta hubo esa pequeña previa de la guerra que se decía la armamentística entre Chile, Brasil y Argentina, pero bueno, después la primera no sucedió. Digo, sí, sí, estábamos no, no, es correcto, cierto. teníamos barcos como el Ara Moreno, el Ara Rivadavia, estábamos ahí, y muchos de esos barcos ingleses Mm. estaban. Yo escribí un libro que se llama Velas y Vapor, que hablo de la vida, es la vida de un marino, de un maquinista, Mm, personaje. Y entonces cuento, hablo bastante, escribo bastante sobre Moreno. Y ahí estuvo de maquinista un tío abuelo mío. Y bueno, entonces escribí ese libro porque me gustó, ¿no? El tema del Moreno, de Rivadavia, que eran acorazados, que venían totalmente equipados, que tenían máquina para hacer helado, el almirante tenía una cama de bronce anchísima, cosas que hoy no existen, son inconcebibles. Pero bueno, sí. y a fin de esto, ¿cuánto tiempo usted le llevó a escribir sus libros? Y bueno, 5 años, ¿eh? 5 años, el primer libro. El- claro, bueno. Ah, el primero, 5 años. El primero tardé 5 años en Y lo... terminarlo, en publicarlo, ¿eh? O bueno, sea, sí, claro, porque también es un o tiempo. sea, primero no tenía idea yo, la editorial, ¿no? Entonces Ah, hice una editorial propia y todo un trámite. Pero bueno, entre que empezó en el 89, en el 90, digamos, en el 90, verano del 90 hasta el 95, así que tipo mitad de año que lo presenté, lo presenté, mejor dicho, libro, 5 años, sí. sí. Ah, bueno. Sí, Y sí. después hice todo solo yo, porque no tenía editor, no tenía nadie, diseñador. Entonces yo iba con los libros a la imprenta, me los traían y la tapa. ¿Y Y, para usted bueno, fue y mejor? gracias a eso, ¿Eh? ¿cómo? ¿Y para usted fue mejor no tener editor o si así necesitaba uno para que termine de releer por ahí lo que usted escribió y por ahí que quede Sí, sí, eso es ah, fundamental. el editor? Usted me pregunta cuál es el personaje clave en la publicación de un libro, exceptuando el autor, poniéndome al costado, es el que lo corrige, el corrector. Entonces yo tenía un ingeniero Rago se llamaba,
que lo leía y venía con las hojas escritas a máquina de la impresora, y venía con todo manchado rojo, todas las hojas. Entonces me decía, esto tiene que ir acá. Y todo tenía razón. Eh, Terrible. Pero bueno, gracias a eso el libro salió bien. Y las sucesivas ediciones que hice hasta la quinta, la hice por mi cuenta. Entonces yo iba a la librería, yo cobraba. O sea, cuando uno hace eso así, gana mucho dinero, pero no hay ninguna comisión. nada. Y después, bueno, me dijeron, van en la editorial, entonces gané menos. Pero todos los libros que hice, las sucesivas ediciones, fue gracias a la venta de las anteriores. Mm. Y bueno, Y, salió bien. Entonces hoy tengo 22 libros publicados ah, y tengo todas las variantes, ¿no? Desde el que yo llevo personalmente hasta el que mando por correo, hasta que, bueno, entonces ya uno no gana tanto dinero, ¿no es cierto? y básicamente de estos libros, ¿qué datos históricos bueno, a ver, me dijo que también de lo que le relataba a su papá, pero Sí, en general, ¿en qué datos históricos se basó para hacerlos? sí, sí, está bien, está claro. Yo tengo en una biblioteca, en un mueble, en una biblioteca, un sector que es todo lo de Grasset, todo. Pero todo significa realmente todo, ¿no es cierto? Desde un libro de maquetas, un libro en polaco sobre maquetas, un libro de la vida del almirante von Spee en su crucero por el Pacífico, Claro, ah, eh, biografías de todo tipo, ¿no es cierto? De todo tipo de libros. Y bueno, de esos libros yo fui sacando los temas técnicos que no conocía o que no los tenía en la memoria, y los fui cotejando de tal manera que si en un lado decía 24, otro decía 26, yo estaba seguro que era 25, por decir. mm, Eso fue muy importante. Después documentos, ¿no? Y testimonios. mm, Se sabe bien que el testimonio de un especialista es algo que lo agrega a un libro de grabado, eh, vale mucho, ¿no es cierto? Por más que el que habla esté equivocado. La claro, opinión de fulano de tal cosa. Resulta que no es verdad. claro, va juntando opiniones, más los datos, y Sí, va viendo si en un punto se corrobora sí, o de uno le dice, engaña pichanga, no, este me parece que no, está mintiendo, pero siempre se va corroborando. Justo que lo mencionó al comandante Von Spee, que es bueno, ese ya sí, participó en la olvidate. guerra, claro, en la guerra del Río de la Plata, pero fue en la Primera Guerra. Entonces, Claro, sí, no. Todo eso es muy importante. Y siempre, yo si me pido una cifra, yo digo, 5 personas como mínimo tendrían que leer el libro antes de sacarlo, porque yo lo leo, lo leí de nuevo y siempre encuentro algo. no, Y, y hay un libro que tiene, hay un libro, el segundo, que es un error, pero un capricho de juventud. Yo quería tener una novela ambientada en la Primera Guerra y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, pero lo saqué apurado. Al sacarlo apurado, aparecieron errores por todos lados. Sería, vio como los tanques de agua que pierden sin agujeros y pierden por todos lados. Sin embargo, aparte del método de usar en los capítulos, cambiando los tiempos verbales y cambiando las situaciones, o sea, pasar del año 14 al 1968 y después volver al año 28 ah, así, ¿no? Entonces usted se cansa, usted lo lee eso y está muy lindo, pero me pierdo. O sea, no hay un ligamento o una conexión buena con los capítulos anteriores. tiene que ser más todo Después lo corregí, pero tengo ahí el primer libro. Encima se me ocurrió hacer un tamaño grande. cronológico. Entonces me dice una lectora mía, me dice, ¿por qué lo haces así grande? Porque tengo ganas. Me gusta así. Bueno, está bien. Y la tapa, bueno. Pero el libro tenía muchos errores, muchísimos. Uf.
Muchísimo. Espera un segundito. Hablando de editores, ¿De eh, quién? hablando de editores o personas que estuvieron con el libro, ¿cómo Sí. escribirían en pocas palabras a Alan O'Neill y a Guillermo Pablo Messina? Bueno, hay muchos más, pero lo menciona con bastante... ¿A quién? ¿A Alan O'Neill y Julio Pascuali? No, a Guillermo Messina. Ah, Guillermo Messina, sí, ya. Pero que no quiero dejar pasar. Mire, este es el libro, ¿ves? Mm, Bueno, y adentro, mire. claro, son los... La fe de rata, Sí. la famosa fe de rata, Mm. que sí, que está mal. Mire la cantidad, mire esto. Inconcebible, no existe. Y está ahí está, ¿ves? Y del año 96, creo que. Bueno, encima el título es largo, 1999. Oh, Y el título es largo y cuando vuelva ahí lo que tenga juicio. Todo mal, pero bueno, pero me divertí. Bueno, usted decía sí, de los dos personajes. Alan O'Neill y Guillermo Messina, Guillermo Pablo Messina. Alan O'Neill es un pintor marinista que después de un accidente que tuvo se cayó por la escalera, se cayó y se rompió 25.000 huesos. ahí no Entonces habrá pasado por abajo, entonces. el médico el médico le dice, usted volar, era piloto, volar, olvídese. Oh, Entonces, con unos lagrimones, tomó un cartón blanco, papel canso, un lápiz y y dibujó un avión. Y tenía habilidades, sabía, pero claro, empezó profesionalmente, que se pintó muchísimos cuadros. Y, y como una primicia para usted, y estamos escribiendo juntos un libro que se llama Los cielos y los mares, o algo así. ah, Y son varios cuadros, unos ¿cuántos cuadros? 112 cuadros de él, pintura. Y, y cada una tiene un epígrafe, mm, o sea, un pequeño resumen de del título, de las medidas y la técnica, y después un poco de la historia, y después algunos capítulos sobre la historia de la pintura marinista, las técnicas de... Un libro que va a salir medio de lujo, con tapa dura, pero bueno, estaba muy lento. Entonces yo me ocupo de la parte escrita, del epígrafe y demás, y, y él pinta. Entonces a veces pinta y no encuentra la foto y que lo otro. Entonces, bueno, medio despelotado para usar una palabra. sí. Y más o menos no sabe qué tiempo va a salir ese libro. No, él pinta, a veces pinta. Bueno, Ah, por ejemplo, mire, este libro, Vela y Vapor, mm, ahí está la fragata de Sarmiento, presidente Sarmiento, ah, y atrás el Moreno, ¿ves? sí. No, claro, muy bien. Bueno, eso lo Mm, pintó él. Entonces se enojó porque dice que acá abajo, había hecho, habían juntado las olas, como es un collage esto, bien. este es un cuadro separado y es otro, habían hecho separado del mar y había como una especie de una teta, realmente era una teta, no era otra cosa, una cosa y dice, ¿y eso qué es ahí? Bueno, bueno, y después, eh, volviendo para atrás, un día viajaba mi hermano a Europa y se sentó al lado de él un personaje que resultó ser Alan O'Neill, que viajaba a Alemania porque allá estaba pintando. Ellos hablaron y hablaron, y este O'Neill es muy extrovertido, muy efusivo. Le dijo, decile a tu hermano que cuando termine el libro yo le hago la tapa, yo le pinto la tapa. Bueno, y así cumplió. Entonces hizo un draft P que se ve de la popa y se ve un poco la estela. Mm, Y eso duró 5 ediciones. Después la sexta, los editores me dijeron hay que poner una foto mejor, que, bueno, que es la que tiene usted. ah, la La foto. tapa es nueva. Y O'Neill protestó un poco, pero bueno.
por supuesto que cuando se publicó, y él me exigió que los colores tienen que estar así o así, 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 no, como amenazándome. Eh, Pero terminó bien. Y cuando se publicó el libro, me dice, ¿no sabes a alguien que quiera comprar el original? mm, Yo lo miré y digo, ¿qué vas a vender el original? ¿Pero cuánto cuesta? Y me costó 2.000 marcos. 2.000 marcos eran 1.000 euros. uh, Una cosa así de madera. Y lo compré. Tenía por suerte conseguí dinero y lo compré. Lo tengo en mi colección. Así que bueno, y ahora por eso, entonces, Omil, para resumir, lo conocí después, un año después en Italia, él vive en Italia. Bueno, hizo cuadros, que yo estamos escribiendo juntos un libro y bueno, ahí y discutimos y hablamos. Por otro lado, Guillermo Messina es diseñador y yo lo tengo como editor también. Tiene una pequeña sociedad editorial con un logo que dice GPM, Guillermo Prado ah, Messina. la editorial que aparece acá en el libro, GP. Exacto. Y entonces él no es solamente eso, diseñador, sino es un consultor, un amigo, todo lo que sepa, medido, tranquilo, muy dispuesto, todo lo bueno. Y bueno, y él me hace las tapas, ¿no? Yo digo, vamos a hacer tal libro, entonces me dice, hacemos 6 tapas, y hacen 6 modelos de tapas, y yo después elijo una. Digo, el interior diseña el tamaño de la letra, las fotos, los epígrafes. Claro, el registro en el Instituto Internacional de, ¿cómo se llama? Registro de autores. Eh, hace todo. Y es amigo en el sentido que uno puede acudir a él y preguntarle tal inquietud, plantearle tal inquietud y él que lo oriente, que lo calme a uno, digamos, baje las revoluciones en el sentido de que no lleva a nada a tener problemas para solucionar, sino hay que tenerlos ya solucionados o sacarlos un poco del camino y que se ocupe otro, ¿no? Ah, si hay un quilombo, le preguntás a él una duda y de la saga te ayuda. Siempre ahí. Eh, Sí, sí. Ah, bueno, tener. Y, así que bueno, ya le digo, son amigos, son esas personas que uno recurre a ellas para pedir orientación, ¿no? Eso yo tengo práctica, no sé si tengo, Mm, digamos, mi aprendizaje al tema de los libros es empírico, es basado en la experiencia de tanto leer y ver otros autores, ver otros temas y demás. Y que esa es mm. Bueno, bien. le hago una pregunta cortita porque se me acaba el tiempo de la reunión. Entonces, Sí, bueno, no. ¿usted preferiría usted cómo preferiría que sea así, una respuesta corta, que el boceto del Graph P en la portada se haya mantenido original o así, o la foto es como está encontrada, está bien? Usted me habla de la foto, no de la tapa. Claro, bueno, claro, este de acá, Porque, como dijo que usted que antes estaba bocetado, entonces, no. Porque ahí, después, como yo decía, después de la sexta edición, quinta, se puso una foto que es esa que tiene ahí. Pero antes, a ver si lo tengo acá. Antes. Mira, esta, ¿ves? mm, O sea, la tapa esta fue cambiando. Por ejemplo, esta tiene verde acá. La primera tiene amarillo. Pero el buque es siempre el mismo, ¿no? Y este ya tiene una editorial acá. Y está grueso. Pero el que tiene usted es más grueso todavía. mm, Así que, sí, me parece que se me está sí. acabando el tiempo, así que no lo quiero molestar más. Eh, No me diga. Yo sé cómo. no, sí, no, la verdad que es muy limitado la aplicación esta, entonces no pensé que iba a durar mucho la entre. Discúlpeme por el inconveniente, la verdad. No, yo estoy acostumbrado. Yo le contaba.
que los jueves yo tengo siempre una reunión de técnica, de ingeniería, yo soy ingeniero también, sí. mis ratos libres. Entonces, también siempre hay problemas de micrófono, de conexión, de que esto, que lo otro, de que se escucha así, que bueno. Sí, Pero, no, no, por favor, temas técnicos, lo importante es saber volver después, ¿no? Poder regresar. Pero bueno. sí, no. Bueno, ¿usted le contesté la pregunta o no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que Seguro. sí, sobre Alan O'Neill y Pablo Messina, sí, sí, creo que me lo respondió. Sí, sí. Usted Eh, sabe ya quiénes son y qué hicieron sí, por porque qué la le verdad estoy yo. son muchas las personas que nombra que la verdad que, pero los tomé como puntapié inicial porque la verdad que son personas que nombra con énfasis. Sí, Ya me dijo como que son muy amigos, y son uno porque lo ayudó a hacer las ediciones, y otro porque lo ayudó exacto. de una mano por el libro, por la historia, porque la verdad Sí, en sí, también lo bueno, siempre hay que ver, a veces ver lo bueno de todo lo malo. Lo bueno del sí, hecho de Grospi haya ocurrido básicamente acá, entre Uruguay y Argentina, es que sí, muchas de esas personas, o esas historias como usted contó sobre los tripulantes, porque iban preguntando una a cada uno y cada uno tiene una historia distinta, de los que sobrevivieron, sí, son sus familias todo, entonces a uno que habrá contado algo, entonces pregunta y dice, soy familiar de, y por ahí su familia está vivo, por ahí se acuerda como usted de lo que le cuentan, y lo traslada a un libro, después lo fundamenta con hechos históricos, verídicos, y eso es lo bueno, porque las entrevistas o poder conseguir esas historias están cercas. Después uno las tiene que corroborar, pero mm, están cerca. No, no es preguntarle, bueno, no es como preguntarle a alguien allá de Europa y ver si entre los libros algo histórico de allá, a ver si es verdad o no. Preguntarle a alguien del exterior, porque están acá sí, nomás. Son las cercanías, está buenas. También me sí. hubiera gustado que fuese más presencial las entrevistas. La verdad que nunca me gustaron de estas así, pero no tengo No, no, eso coincido, coincido. trabajo, estudio, no tengo mucho tiempo, no tengo forma de poder llegar. Usted me ofreció ir el viernes creo que fue, a la presentación de su libro, Claro, el viernes antes de ayer. claro, Sí. Villa Belgrano, pero no, yo la verdad que no pude asistir, pues No, sí, yo entiendo. trabajo justamente en Las Torre distancias Elías, son enormes acá. Las claro. distancias son enormes y uno no puede. Pero bueno. Bueno, ya este, para finalizar, la verdad que no lo quiero molestar más. Es domingo, así que la verdad que no, yo está, ni sé qué es domingo. Ni ¿eh? sé. No me doy cuenta que es domingo. Yo Bueno, trabajo igual. es domingo, ya estamos a mitad de año. En cuando se da cuenta, estamos festejando con el pan dulce y la sidra. Si es que va a haber pan dulce y la sidra a fin de este año. Mm. Pero sí, pasa rápido el tiempo. Pero para mí también es interesante una entrevista, una charla, o lo como quiera llamarlo, porque se aprende siempre algo, ¿no? Por más que usted diga que no sepa, pero usted tiene un punto de vista que lo encontró en tal lugar, que resulta ser que no me había dado cuenta, o sea, enriquece, digamos, es mutuo. Es que la verdad, Enriquece. si soy sincero, me gusta mucho. A mí también me gusta mucho la historia, más lo que es la Segunda Guerra en especial. Y Sí, la historia del barco Craft P, la verdad que es de lo que me gusta, porque la verdad que me gustan las cosas navales. sí, 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 No es mi especialidad porque sí, yo la verdad que también. yo me recibí en la secundaria de otra cosa, pero siempre me Está gustó bien. el libro, lo poco que pude saber en la secundaria sobre el capitán,
Básicamente la maquinaria, la historia de eso, la verdad que me gusta mucho, así que Está poder bien. haberme contactado con usted previamente con su secretaria, me respondió en las redes Ah, sociales, que fue quien me permitió poder llegar a usted, y está bien. no sé si está ahí, le agradezco también. Sí. Y, y ¿Y qué prácticamente, piensas hacer con todo este material? y esto, hacerlo, bueno, yo soy, bueno, ya se lo vuelvo a decir, soy alumno de un instituto superior en comunicaciones, Sí, y lo mío es hacer una especie de crónica en base a esta entrevista. no, está bien. Entonces, después ver No, qué tal va, sí, sí, está bien. tiene chances de que esta entrevista pueda subirse a una plataforma de Sí, medios, en un lugar. una plataforma de medios de la misma institución, que Sí, que esa la pueden ya leer hasta gente de afuera, y porque la verdad que el instituto este, al igual que que la UADE, que son institutos son de distintas cosas, pero también sí, sí, aparece periodismo, periodismo deportivo, te da esa posibilidad de hacer tus propios programas de radio, tus propias publicaciones, las subís a una página como si fuese subirla, no sé, a un diario de La Nación o de Clarín, sí. pero Ah, buena plataforma. acá en la plataforma virtual, o internet, y después de ahí lo ven todas y después lo ven todos, porque también dentro de Sí, de la institución trabajan gente que son periodistas, escritores, sí, historiadores. sí, poetas. Claro, hay de todo, entonces uno que quiera Claro, entrar y ver esa historia, leerla, le puede interesar, la puede hacer pública, y, bueno. Sí, eso es bueno. pero más allá de que si se hace pública, no, la experiencia de poder hablar con usted más con un libro que adquirí eh, apenas haciendo un viaje con el poco tiempo Bien. que tuve a la Feria del Libro, entonces, porque ahí exponían Sí, su libro, no sé si sabía o no, o ya seguro, que sí, hasta me hicieron ver el otro libro, no me acuerdo si fue el último que publicó o no, que es el de, bueno, aparece acá como, sí, Los rostros de Graf P, sí, pero largo, que cada sí. página es Largo y gordo. de gordo, que cada página van contando la historia de cada uno de los tripulantes, edad, lugar. La verdad que no pude conseguirlo, pero me hubiera gustado. Y si una vuelta tengo la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer porque prefiero leer los libros en formato papel que digital. Sí, sí, que en la computadora. Bueno, la verdad que me gusta más eso. Sí, además por irse a la computadora. Es Sí, mejor leerlo, tener esa sensación. sí, hay, me puedo decir, yo como a cargo del grupo ese, del círculo de Crash B, yo doy trabajo siempre. O sea, me gusta trabajar y hacer algo. Mm. Entonces uno es que hace, pero no, nadie quiere, quieren tomar el café o quieren tomar una torta o charlar y qué sé yo de temas. Pero ¿qué me falta a mí? Me falta personas. Por ejemplo, yo tengo el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, un Mm. enorme archivo, enorme, este, lo abrieron, digamos, hace 1 o 2 años, lo abrieron, antes era reservado, secreto, confidencial, estaba por la guerra, que cualquier cosa. Pero bueno, está todo el registro de todos los expedientes y papeles que se mandaron en ese periodo que los marineros estuvieron acá, desde el año 40 hasta el año 46. Bueno, bueno, y eso está catalogado de una manera extraña, tiene un número muy largo, que son un código, y bueno, y hay fotos escaneadas, todo escaneado, son miles de papeles escaneados. Y escaneaban cualquier cosa, si había un pedacito de papel rojo que era un pedazo de un boleto de micro, no, también está.
puesto ahí. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero buscar a alguien ahí, no puedo. Un hombre no puedo. No hay caso. No hay forma, no hay forma. Así que hay que hacer, mirarlo uno por uno. La mínima descripción que tienen es un título que le puso alguien que lo miró y dijo, vio adentro lo que son zapatillas, entonces le puso vestuario, o sea, cosas así. Entonces no, yo digo, yo necesito a alguien que lo haga y que me ayude. Yo no lo puedo hacer solo. No, no. O sea, sí puedo, pero tengo que dejar todas las cosas. Y así otras cosas, tanto para hacer, ¿no es cierto? Escribir mismo, escribir. Nadie escribe. Yo hago los discursos, yo leo el discurso, lo traduzco al alemán, lo traduzco al inglés, lo mando a los alemanes que están, a la hija del comandante que está en Alemania, con fotos y todo. O sea, no me estoy promocionando, pero usted es totalmente neutral, usted escucha y procesa después, pero no tiene Bueno, este, las relaciones por teléfono, organizar la ceremonia, que ver si las cruces están limpias, que esto, que lo otro, que organizar un viaje, bueno, y sin dinero, por supuesto, cero, cero. Entonces, por eso yo usted en algún lado ha visto que hablo de la saga de Graspe. La saga de Graspe es ese libro de Tras la Estela, que es el primero, el más, digamos, representativo, el Martín Fierro, como dijeron que era en la presentación del libro. Este es un Martín Fierro después está el de los rasgos de los marineros, ¿no? Después está el libro que apareció ahora, que es La Fuga, después va a haber otro, tal cosa, entonces va formando un, una base de datos importante con material de consulta, ¿no? ah, una pregunta antes de darle las gracias. La etapa final, la frase que está sobre el final del libro, este de acá, Sí. lo estuve buscando, no lo pude encontrar. ¿De ¿Qué quién? cosa no encontró? No, traté de buscar quién es el que habla de este. ¿Quién sería? Es de usted o es del marinero que está acá? No, ese es mi papá. Ese es su papá. Y lo escrito que está ahí, lo hice yo. Mm, En base a algunas, a veces ya le digo, pero en base a lo que él me contaba. Por ejemplo, un día frío, eso es puro mío. El primer párrafo es mío. sí. El segundo también. No, es todo mío. Ahora que lo miro, ya, sí, es todo mío. Son pedazos digamos, de la vida de él, ¿no es cierto? Y tratando de darle énfasis, ¿no? Por ejemplo, la estela de Graspe blanca, espumosa, mostraba un serpentín irregular, Sí. pero definido. Las olas usaban sin tregua los costados del casco. Más Mm, velocidad que el capitán. Todo eso lo hice yo, sí. Ahora, sí. sí. Sí, pasa que en realidad para la época ese barco era era moderno y era prácticamente raro de ver. Sí, Hicieron un barco muy, se diría, eficiente sí, para evitar el problema del Tratado de Versalles, sí, del Tratado de Versalles, sí, hicieron un sí, Tratado de barco, Versalles, sí. hacer el famoso, tiene distintas denominaciones, acorazado de bolsillo, Sí, sí. Primero, crucero claro. pesado. Era un barco que podía tener el armamento de un acorazado, pero era igual de ligero que un crucero. Sí, Entonces, sí, exacto. en otra que leí, que habla muy específicamente sobre por ahí el barco, Sí, las veces le habían disparar y el barco hacía un serpenteo tan hermoso que esquivaba todos los tiros. Bueno, también, exacto. muchos no, porque igualmente le dieron, pero es como que era, igualmente había que mover al bicho, porque la verdad que eran 8 motores MAN, diésel, Sí, de 9 cilindros, entonces había que moverlo. Había que, claro. Sí, sí. había que moverlo al bicho. Pues tenía un montón bueno, si usted lee ciertos informes de más cuestiones, dice es un desastre, porque los soportes de los motores vibraban y
aparecían fisuras, faltaba ácido gas carbónico para la refrigeración. La playa de torpedo que está abajo en la popa Claro, está más baja que el resto del buque. sí. Había siempre agua ahí. Entonces no podían hacer los torpedos. Había mucha agua. Y Bueno, bueno, muchas cosas. Después tenía, usted ve las pocas fotos que hay del interior, tenían cámaras y camaretas muy elegantes, nada lujoso, pero muy funcionales. Y las cocinas con sus ollas a presión enormes, cocinas así, eh, con la vida ensollado, con los koi. ahora Así que no, bueno, pero cuando se crearon estos barcos eran prácticamente una segunda casa. Estás ahí y era sí, tu segundo hogar ya. Porque tenías un sí. dormitorio, un baño opcional, podría haber, pero después tenías la cocina, tenías, No, tenía todo. Sí, no. tenías La enfermería era un lujo. Tenía quirófano, tenía dos odontólogos, tenía farmacéuticos, tenía máquinas de rayos X, una modernísima, y tres médicos, y tres auxiliares, tres enfermeros. mm, Pues, el tema de la enfermería, después tenía, tenía 10 camas, 10 o 12 camas para y las camas tenían radio, o sea, el enfermo se acostaba, tenía unos auriculares acá y tenían radio con música. un Y lujo. después, en cuanto a la salud, eh, si llegaban a pescar una enfermedad tipo, ¿cómo se llama? Sífilis o algo así, una enfermedad venérea, lo mandaban directamente a la enfermería, le cobraban multa, creo que 10 marcos, algo así, y, y 5 días sin salir. Y lo limpiaban ahí, lo trataban. Hay un poco seguro confirma por qué este Landorf cada vez que cuando tenía cuando hundía los barcos, los sobrevivientes los traía al barco. Entonces, Claro, en una ley que se daban a hacer mala cantidad de gente de otros barcos y tripulantes de otros barcos que la sí, misma del barco. sí, sí, exacto, Como sí, que sí. estaba muy sobrepoblado. Sobrepoblado, sí, señor, sí, Tuvieron que y una buena cantidad. tuvieron que llamar a otro barco grande de suministro para decir, mira, te vamos a entregar Sí, porque la verdad que es demasiado. Después no me acuerdo si hay una foto o no, o sea, si es verdad, la verdad que me gustaría saber si es verdad o no. Hay una foto en la que aparentemente está Landorf en la proa del barco, junto con el capitán de otro barco de uno de los que hundió, no, sí, bajo la. en una reposera, no sé, afuera. Sí, sí, una reposera, sí, sí, el Están- capitán y otro personaje no identificado. No se sabe quién era. Unos dicen que fue el ayudante y otros dicen que fue el capitán de uno de los mercantes hundidos, el capitán Duff de África Set. No sé, yo le digo, usted me pregunta y yo le digo, no sé. no sé. Que si hay una cosa que yo, tal vez lo dijo más conforme si le digo, puede ser este o este. Ahora, Diggins no es muy de un buque de la Marina, de estar con alguien. no eh, sé. no, el comandante come solo, siempre va solo. El Entonces, tema, sabiendo eso, el capitán no va a invitar a su ayudante a hacer siesta, sino va a invitar al capitán del Africa Shell, que protestó cuando bajó, vino a bordo y se hizo muy amigo del capitán porque tomaba whisky, porque esa cosa. Y tal es así que el capitán, cuando desembarca en Montevideo, le entrega la cinta de la gorra de dos marineros que habían muerto, ¿no? Saca la cinta y se la entrega como recuerdo. Eso sí, esa es una forma, digamos, de teorizar la posibilidad de quién puede haber sido él. O es sea, tres posibilidades, ¿no? O no se sabe, o era el ayudante, o era el capitán Duff. que en muchas películas Entonces, es se muy lleva eso en vuelto de regalo. las películas que ponen que es un momento tenso, que es este contra este banda contra este, Sí, está un quilombo y de repente el loco, así de la nada, dice, bueno, hoy quiero poner dos reposeras una a la otra, che, ¿querés venir? Porque, claro. Sí. bueno, dale, nos ponemos a hablar, charlar así nomás, Exactamente, tomar algo, exactamente. o si querés un whisky, bueno, Tal cual, tal cual, reposera tal una a cual. la otra Era afuera, una reposera.
Sí, es tremendamente natural, ¿no? Y el capitán era descontracturado, para decir, en términos no físicos, sino descontracturado de formación. Cuentan que él era el único que cuando estaba de comandante de un barremina, era el único que dejaba el buque a las 6 de la tarde, se iba a la casa y cenaba con la señora y con los hijos, mientras que los otros capitanes quedaban a bordo durante un tiempo, después salían y qué sé yo, pero decían, no, tenemos que estar a bordo. Él era el único que rompió con el vestía de civil y se iba a la casa. Y muchos te cuentan que fue muy, en un momento feo, fue como que el único que fue muy humanitario. Es como que eh, Sí, es verdaderamente separar lo político de exacto. porque son personas también, entonces sí, son Sí, personas, no sí, importa de qué país sea, para quién peleen, las traigo, los hago sentir como en sí, casa, como si fuesen sí, sí, como en sí, casa y después los devuelvo y a ver si lo llevan de vuelta, porque después fue eso, que trajeron otro barco, como para decir, te lo damos y devolvéselo sí, o andá a tal país para que vuelvan a sus casas o a otro lado, ¿no? Y sí, sí, ah, sí, no, sí, era tal muy- cual. pero bueno, ya se hizo. Ah, ahora sí, ya no le quiero quitar más. No, 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 no hay problema. Usted lo despido con una sola frase. Cualquier cosa que necesite, hábleme. Me escribe o me llama, me dice, necesito algo. No se quede. Usted sabe que yo voy al medio siempre con esas cosas. Hay tantos que preguntan a cada rato y cansan, y tantos que nunca preguntan, y no creo que sea no, porque saben todo, sino porque no tienen ganas. No tienen ganas de hacer el esfuerzo de preguntar. Entonces, usted lo ponemos en el medio, si usted tiene alguna duda, alguna necesidad o algo, me lo dice. nada, Está incluido en el caché. está bien, Así está que bien, bueno, le deseo cualquier cosa, o si no, cuénteme cómo le va a todo, cómo se hace un trabajo, qué le dicen, sí, y listo. listo. ¿Eh? Le Con agradezco todo gusto. mucho por su bonomía, por su paciencia, No, no, los paciencia. problemas técnicos. No, usted sabe, si no supiese nada, sí, tiene que tener paciencia. Usted conoce el tema. Entonces, bueno, todo lo demás está ahí. Sí. Así que bueno. Y Y gracias también por preguntarme, porque a veces uno, si no permanecer en el anonimato, no ser partícipe de algún tema, un proyecto, demás cuestiones, es reconfortante. no, bueno, el placer fue mío, la verdad. Le agradezco mucho y ojalá que Bueno, en algún momento podamos, mm, o yo le pueda seguir preguntando algo por algún tema de sí, sí, puede seguir. bueno, Usted está en Buenos Aires. sí, yo en Buenos Aires, ¿En qué parte de Buenos Aires? zona norte. Ah, yo vivo en Flores. También en Buenos Aires, ¿no? En la provincia o No, en Flores, en la capital, en la ciudad, en la capital. ciudad, en la capital. Sí, no, no. Así que bueno. Bueno, joven, No, le agradezco mucho, queda- le agradezco mucho el no, tiempo y la verdad que sí, espero que le sirva. ya lo tengo guardado en contacto de WhatsApp, así que Bueno, vamos a estar comunicando seguramente. listo, perfecto. Lo espero. Nos vemos, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego.